Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 7 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado en Matemática de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de las integrales impropias. Las integrales impropias lo que van a suponer es una generalización del concepto de integral de Riemann para funciones que presentan un tipo de problemática un poco mayor o donde estamos modificando los intervalos de integración. Recordemos que, dada una función f que iba del intervalo AB en R, habíamos definido el concepto de integrabilidad Riemann de la función f sobre el intervalo AB. Entonces existen dos formas naturales de tratar de generalizar ese concepto de integral de Riemann. Además, habíamos denotado la integral de Riemann mediante un símbolo que era esta integral entre el punto A y el punto B de f de x diferencial de x. Entonces, ahora lo que tenemos es dos modos de extender este comportamiento. Es decir, tenemos dos generalizaciones naturales, entre comillas, de este concepto, que van a ser las siguientes. Por un lado, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué ocurre si el intervalo de integración y pasa de ser un intervalo a ser un conjunto infinito? Y por otro lado, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué ocurre si existe algún punto, digamos x sub 0, perteneciente al intervalo y, donde la función f a priori no está definida? Cada una de estas posibles preguntas nos va a llevar a un concepto de integral que vamos a llamar integral impropia. Podemos hablar de integrales impropias de primera especie, para el primer caso, cuando tenemos un conjunto o un intervalo de integración infinito, o integrales impropias de segunda especie cuando estamos en la segunda casuística. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio con las integrales impropias de primera especie. Es decir, vamos a trabajar ahora con las integrales impropias
de primera especie. Vale. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, pues vamos a trabajar con una función, es decir, sea f una función sobre que ahora va a estar definida, en vez de sobre el intervalo AB, sobre el intervalo A más infinito, en R, que va a ser una función que le vamos a exigir que sea integrable, donde nosotros sabemos estudiar la integrabilidad, es decir, en todo intervalo compacto de la forma A, alfa, con alfa mayor o igual que A, ¿de acuerdo? Entonces, definimos otra función, f mayúscula, que va también del intervalo infinito a más infinito en R, la función definida mediante lo que vamos a tener nosotros precisamente es la integral de rima de esta función en ese intervalo compacto, es decir, f sub alfa va a ser el resultado de calcular la integral entre el punto A y el punto alfa correspondiente de nuestra función f de x diferencial de x. Y esto es con cada alfa mayor o igual que el punto A. Entonces, la definición que da el libro no me gusta a mí especialmente, pero la vamos a escribir, aunque bueno, no me gusta cómo está puesta. El libro lo que dice es que entonces el par de funciones f minúscula, f mayúscula, se llama integral impropia de primera especie de f en el intervalo a cerrado más infinito. Y se denota mediante, de forma análoga a cuando estudiamos la integral de Riemann, que es la integral entre a y b, pues ahora vamos a trabajar con la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x. Esto es precisamente lo que yo conozco, o como a mí me gusta definir, la integral impropia, esta notación que tenemos aquí. Entonces, claro, lo primero que nos podemos preguntar es ¿cuándo existe esta integral impropia? Porque ahora estamos integrando en un conjunto que a priori es infinito, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo que hacemos es trabajar con la integral impropia a partir de esta función f de alfa. Es decir, decimos que la integral impropia, que escribimos como integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x, es convergente si existe y es finito el límite dado por límite cuando alfa tiende a más infinito de la f mayúscula de alfa. Es decir, cuando calculamos el límite, cuando alfa tiende a más infinito, de la integral de Riemann entre a y alfa de la función f de x diferencial de x. Esta parte sí sabemos calcularla porque es integral de Riemann en un compacto, en un conjunto cerrado de una función integrable, no hay ningún problema. Pues a este límite lo llamamos L y tiene que ser finito. ¿De acuerdo? Escribimos entonces que como el límite es finito,
Pues la integral impropia entre a y más infinito de f de x diferencial de x toma precisamente el valor L, el que sea. En caso contrario, es decir, cuando este límite o bien no exista o bien sea infinito, diremos que la integral impropia es divergente. ¿De acuerdo? En muchos casos solemos utilizar una notación que no quiere representar el valor exacto, sino una forma de escribir de forma abreviada la convergencia y divergencia de la integral. Es decir, es habitual utilizar la siguiente notación. Como si la integral es convergente es igual a un cierto valor L que es menor que infinito, lo que solemos decir es decir, bueno, pues escribimos integral entre más infinito de f de x diferencial de x menor que más infinito para indicar que la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x es convergente. Mientras que solemos utilizar la notación integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x igual a más infinito. Hay veces que no ponemos el signo, que simplemente decimos menor que infinito, en vez de tener que especificar el más infinito exactamente, para que así quede más claro, cuando queremos indicar que la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x es divergente. Aquí no queremos decir exactamente que sea el más infinito, sino simplemente es una forma abreviada de decir, bueno, menor que infinito convergente, igual a infinito en este sentido, divergente. Es una notación para escribir menos de forma habitual. Claro, lo primero que vemos nosotros es que hemos definido únicamente el concepto de integral impropia de primera especie para integrar de forma a más infinito. Pero esto puede generalizarse a cualquier otro tipo de función, es decir, de forma análoga podemos considerar funciones f que vayan del intervalo menos infinito a nr. Tenemos que hacer el mismo comportamiento, lo único que trabajamos con intervalos en vez de a alfa, ahora son alfa a. Y lo que hacemos tender es el alfa a menos infinito. En ese caso, tenemos que estudiar formalmente lo que sería esta integral impropia entre menos infinito y a de f de x diferencial de x como el límite cuando alfa tiende a menos infinito de la integral entre alfa y a, el alfa un poquito mejor para que se vea más claro, de f de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Claro, incluso podemos considerar funciones f que vayan de todo r en todo r. Claro, el problema que encontramos ahora es que hay dos veces la misma impropiedad, por así decirlo, en el infinito. Una vez en el menos infinito y otra vez en el más infinito. Y no podemos estudiar las dos al mismo tiempo. Lo que debemos hacer es separar las funciones. En este caso, debemos
separar la función. Es decir, cuando trabajamos con la integral nr de f de x diferencial de x, que lo podemos aquí precisamente como la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x, lo que vamos a hacer va a ser elegir un cierto número valor a y separar esto en la integral entre menos infinito y a de f de x diferencial de x más la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x. Entonces, si existe un cierto valor a perteneciente a R, de modo que ambas integrales impropias, que sería la integral entre menos infinito y a de f de x, y la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x, son convergentes, entonces nuestra integral impropia, que es la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x, también converge. Y decimos que debemos estudiarlo por separado porque el estudiarlo de modo conjunto tiene un nombre propio, que es lo que se va a conocer como el valor principal de Cauchy. Es decir, definición, sea f una función que va de R en R. Entonces definimos el valor principal de Cauchy de f como una cosa que denotamos v p de la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x, que esto es simplemente la notación que tenemos, y que es precisamente tomar simultáneamente el mismo comportamiento en el menos infinito y el más infinito. Es decir, el límite aquí, cuando alfa tiende a más infinito, de la integral entre menos alfa y alfa de f de x diferencial de x. Claro, la observación que podemos hacer es que, obviamente, si la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x es convergente, entonces coincide con su valor principal, bueno, su valor principal de Cauchy. Pero el recíproco no es cierto. Es decir, podemos encontrar funciones donde podemos calcular el valor principal de Cauchy y sin embargo la integral impropia entre menos infinito y más infinito de la función no existe, no es convergente. Hay que tener cuidado con ambos conceptos. Por eso cuando trabajemos con integral impropia de primera especie entre el menos infinito y el más infinito, hay que separarlo en las dos integrales y ver qué pasa con cada uno por separado. Con esto teníamos todo el estudio de las integrales impropias de primera especie. Pero vamos ahora al segundo punto, que serían lo que conocemos como las integrales impropias
de segunda especie. ¿En qué consiste ahora? Formalmente lo que va a ocurrir es que vamos a estar integrando en un dominio compacto, solo que ahora la función es posible que no esté definida en uno de los puntos en los que estamos considerando nuestra integral. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque es cierto que la integral en un punto es cero, pero ¿y si en ese punto hace que falle lo suficientemente la integral como para fastidiarnos la integrabilidad? Hay que tener un poco de cuidado. Entonces, ahora sea f una función que va de un intervalo a b en R, donde sabemos que es una función integrable en todo intervalo a alfa cerrado con alfa que pertenece al intervalo a b abierto, es decir, no estamos seguros de qué ocurre en el punto B. Y definimos de nuevo la función f mayúscula que va de intervalo a b abierto en R, la función dada por mismo proceso. Vamos a llamar f de alfa, f mayúscula de alfa, a la integral entre a y alfa de f de x diferencial de x. Y esto sería con el alfa que puede tomar valores en intervalo a cerrado, b abierto. Es decir, no llegamos a tomar el valor b. De forma análoga, el par f minúscula, f mayúscula se llama integral impropia de segunda especie de f en el intervalo a cerrado, b abierto. Y se denota mediante la siguiente integral. Escribimos la integral entre a y... Yo no lo suelo escribir así, pero el libro utiliza esta notación, entonces vamos a poner la misma notación del libro, aunque no me guste especialmente. Yo simplemente escribo la integral entre a y b, pero el libro aquí le ponen una b menos para indicar que, bueno, que es en el abierto. Bueno, puedo entenderlo, no lo comparto, pero no pasa nada. De f de x diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que ocurrió antes, vamos a ver qué ocurre realmente, cómo podemos estudiar el valor de esta integral. Y es que decimos que la integral impropia de segunda especie, que sería esta integral entre a y b menos de f de x diferencial de x, es convergente cuando existe y es finito el límite dado por límite cuando hacemos tender el alfa a b menos de la f mayúscula de alfa, que es precisamente calcular el límite cuando alfa tiende a b menos y f mayúscula de alfa era la integral entre a y alfa de f de x diferencial de x. Estas integrales de Riemann, si las podemos calcular, no hay ningún problema. Y lo que decimos es que esto es un cierto límite L que tiene que ser finito. Muy bien. Entonces, escribimos en ese caso que la integral impropia entre a y b
de f de x diferencial de x es igual a L. Y en caso contrario, es decir, o bien cuando este límite no exista o cuando exista pero sea infinito, diremos que la integral impropia es divergente. Y aquí, igual que ocurría con las integrales impropias de primera especie, solemos hacer también el mismo razonamiento de, bueno, podemos trabajar con la notación de menor que infinito significa convergente e igual a infinito significa divergente. Al igual que hemos hecho antes, nosotros nos hemos centrado en el intervalo A cerrado, B abierto, es decir, el problema estaba en el extremo derecho B. Pero, bueno, de forma análoga, podemos trabajar con funciones f que ahora vayan del intervalo abierto en A, cerrado en B, en R, para lo cual debemos estudiar quién sería entonces esta integral entre, pondríamos aquí ahora, no una menos, sino un A más, porque estoy por encima del punto A más es la única diferencia, B de f de x diferencial de x, que esto sería precisamente el límite cuando el alfa tiende a más de la integral entre alfa y b de f de x diferencial de x. También podemos considerar una función f que pueda tener problemas en los dos puntos, es decir, en A y en B de R, para lo cual volvemos a separar. Lo mismo que ocurría antes, no puedo estudiar los dos puntos al mismo tiempo, tengo que separar ambos problemas. Yo sé estudiar los problemas, pero tengo que estudiar de uno en uno. Entonces lo que tendría es que esta integral entre a más y b menos de f de x diferencial de x, esa a mí no me gusta lo del más y el menos, pero bueno, no pasa nada. La escribiría como la integral entre el a más y un cierto punto c de f de x diferencial de x más la integral entre el punto c y el punto b menos de f de x diferencial de x. Y entonces tendríamos que ver si cada una de estas dos integrales es convergente. Hay un tercer tipo de integrales impropias que no considera el libro, no sé por qué, que es lo natural, juntar ambos problemas. No tengo por qué tener los problemas aislados. Y es lo que se conoce como las integrales impropias mixtas. Bueno, ¿qué son simplemente? Pues son integrales impropias de primera y segunda especie. Como por ejemplo, si queremos estudiar la integral de una función entre el punto a más y más infinito de f de x diferencial de x. Que diríamos, bueno, tengo una integral impropia de primera especie porque la función tiene un infinito y además tengo aquí un problema en el donde estoy integrando. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo mismo. Tengo dos problemas, me da igual que sean dos problemas del mismo tipo, de infinito a infinito, del punto a más b menos, o uno de cada. No sé estudiar los dos puntos o los dos problemas al mismo tiempo. Debo separarlo. Entonces lo que hago es que vamos a separar esto en la integral entre a más y un cierto punto c,
de f de x diferencial de x más la integral entre c y más infinito de f de x diferencial de x. De este modo, esto se convierte en una integral impropia de segunda especie, mientras que esto se convierte en una integral impropia de primera especie. Una nota simplemente a modo de curiosidad, la llamamos de primera o segunda especie porque cuando nosotros escribimos la integral entre el punto A y más infinito de f de x diferencial de x, aquí resulta que lo primero que aparece es el infinito. Este es el primero que aparece. El problema que tenemos ahí, en cuanto a que no es un intervalo compacto, es lo primero que vemos. Sin embargo, cuando trabajamos con las integrales impropias de segunda especie, que tenemos formalmente la integral entre el a y el b de f de x diferencial de x. Es verdad que si uno quiere puede poner el b menos. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que la función, que es lo que va después, esto es lo segundo que aparece, es lo que presenta el problema, porque no está definida en el punto b, sino hasta un cierto punto b menos. Aquí es donde está el problema. Por eso decimos que son de primera y de segunda especie, porque en la de primera especie el problema aparece primero en la integral, mientras que en la de segunda especie el problema aparece lo segundo en la función. Pero bueno, simplemente una nota friki para que entendamos qué es lo que está ocurriendo o por qué le ponemos los nombres de los matemáticos a las cosas, que somos gente muy fácil. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar precisamente algunos criterios que nos permitan ver, bueno, cuándo puedo yo garantizarme convergencia de estas integrales. Y aunque en el libro aparecen criterios separados para integrales impropias de primera especie y para integrales impropias de segunda especie, yo los he condensado para que en el mismo criterio o en la misma proposición podamos aplicarlo a ambos tipos de integrales y no escribir dos veces lo mismo cambiando. Entonces, tenemos aquí una primera proposición que nos dice lo siguiente. Bueno, pues sea f una función, y lo que digo es que vamos a escribir un intervalo ahí que puede ser o bien infinito o bien a abierto, b cerrado, es decir, en función de lo que nos haga falta para tener un integral en pp de primera o de segunda especie. nr. Una función no negativa e integrable en un abierto a alfa, perdón, en un compacto a alfa contenido en i con alfa mayor o igual que a. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que la integral impropia, que puede ser de primera especie si es el intervalo a más infinito, o de segunda especie si es el intervalo ab, es decir, aquí podemos tener o bien el intervalo a más infinito y hablamos de integral de primera especie, o podemos tener intervalo a b abierto y hablamos de integral impropia de segunda especie, de f de x diferencial de x es convergente si y solo si resulta que la función f mayúscula, que va de este intervalo i en R, recordemos que está definida como f de alfa era la integral de Riemann en el cerrado entre a y alfa de f de x diferencial de x, está acotada
superiormente. Muy bien. Entonces, este primer resultado que nos permite estudiar la convergencia a partir de la acotación superior de estas integrales de Riemann de la función. Lo que vamos a hacer ahora va a ser estudiar otros tipos de criterios que nos permitan decir, bueno, cuándo podemos nosotros obtener información sobre la convergencia. Y esto precisamente porque, esencialmente, cuando trabajamos con funciones o con integrales impropias, las funciones que queremos integrar o los problemas que solemos tener suelen ser complicados. Entonces, lo que solemos hacer es siempre tratar de conocer algunas integrales impropias sencillas, que sí sabemos su comportamiento, bien de convergencia, bien de divergencia, y queremos tratar de comparar la integral que a nosotros nos están pidiendo con alguna de las integrales conocidas. Entonces, vamos a ir a lo que se conoce como los criterios de comparación. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Esencialmente dos criterios. ¿Por qué? Porque como decimos, normalmente la expresión de las funciones f de x que intervienen en las integrales impropias de primera o segunda especie, o incluso mixta, si se da la situación, suelen ser complicadas. Por lo que el modo habitual de trabajar es tratando de compararlas con algunas que sean conocidas. Vamos a estudiar esencialmente dos criterios, que va a ser por un lado el criterio de comparación directa y por otro lado lo que se conoce como el criterio de comparación por paso al límite. Entonces, vamos a comenzar con el criterio de comparación directa, es decir, criterio de comparación directa. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Bueno, pues sean f y g dos funciones que van de un cierto intervalo o de un cierto conjunto i, que va a ser nuestro intervalo de integración, que puede ser, como decimos, o bien el a más infinito o el a b abierto, el que nos haga falta, o todo r, lo que sea, nr, que son funciones integrables en un cierto cerrado a alfa que está contenido dentro de nuestro intervalo de integración i con alfa mayor o igual que a. ¿De acuerdo? Y supongamos que existe un cierto valor b
que obviamente va a ser mayor estricto que el A, de modo que 0 es menor o igual que f de x, que es menor o igual, lo que no importa es que la función f de x es más chica que la g de x para todo x mayor o igual que b. Es decir, que no hace falta que sea en todo el intervalo a alfa, pero que a partir de un cierto punto ya siempre es más grande. ¿De acuerdo? Entonces, se verifica lo siguiente. Claro, ocurre lo natural que esperamos con integrales impropias, al igual que ocurría con la integral de Riemann. Con la integral de Riemann teníamos que la integral de Riemann de f era entonces más chica que la integral de Riemann de g. Pues lo mismo va a ocurrir con las integrales impropias. ¿Y eso qué significa? Que si la de f es más chica que la de g y la de g es convergente, es menor que una cierta cantidad finita, entonces la de f también tiene que ser finita. Es decir, si la integral entre a... perdón, estamos haciendo en general con el intervalo de integración, si la integral impropia de f de x, perdón, de la g de x, en intervalo de integración y vamos a utilizar notación de convergencia con los infinitos, es decir, es menor que infinito, entonces la integral impropia de la f de x, diferencial de x, también es finita. Es decir, si esta integral es convergente, la integral de la f también es convergente. Y de forma análoga, si la chica diverge, es infinito, entonces la grande, que es más grande, tiene que ser más grande que infinito, también es infinito. Es decir, si la integral en y de la f de x, diferencial de x, es igual a infinito, entonces la g, que es más grande que la f, pues también tiene que ser infinito. Es decir, también diverge. Lo que nos está diciendo es, si la grande es convergente, entonces la chica es convergente. Si la chica es divergente, entonces la grande es divergente. Y este es el método de comparación directa, que quizás sea el método más complicado de aplicar porque suele ser difícil encontrar la función g de modo que siempre, siempre, siempre a partir de un cierto punto sea más grande. Normalmente tenemos un comportamiento similar de que a veces más chico, más grande, más chico, más grande. Encontrarlas que siempre se verifique, bueno, suele ser complicado, pero a veces podemos aplicarlo sin ningún tipo de problema. Y el otro método, que es el que solemos aplicar más a menudo, es el criterio de comparación por paso al límite. ¿Y qué vamos a tener aquí? Bueno, pues vamos a decir, sean de nuevo f y g, dos funciones que va de un cierto intervalo y de integración, que será el que nos haga falta para tener o bien una impropiedad de primera especie o una impropiedad de segunda especie, funciones no negativas e integrables en ese cierto conjunto cerrado de la forma A alfa contenido en el I con alfa mayor o igual que A. ¿De acuerdo? De modo que vamos a calcular un cierto límite. Vamos a llamar L y realmente, ¿quién es L? L es el límite donde tenemos el problema. Y aquí sí vamos a distinguir porque, bueno, puede ser que el problema tengamos en el infinito. Y entonces tengamos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x entre g de x. O puede ser, normalmente lo haremos cuando el intervalo de integración sea de la forma a más infinito, que oye, que si el intervalo de la forma menos infinito a, lo único que cambia es que este límite en vez de ser en el más infinito es en el menos infinito, realmente es en el sitio donde haya un problema. O puede ser el límite cuando x tiende al punto b menos de f de x cociente con g de x. Que eso sería cuando mi intervalo de integración fuese una impropiedad de segunda especie, es decir, cerrado en el A
y abierto en el B. Bueno, que cuando sea abierto en el A y cerrado en el B, es decir, cuando el problema esté en el punto A, calcularía aquí el límite cuando la x tiende al punto A más. Es decir, estamos fijándonos dónde está el problema, si en el infinito o en el punto, y ahí calculamos el límite. Entonces, en función del valor de ese límite, vamos a tener un comportamiento u otro. Tenemos tres casos posibles. Bueno, puede ser que el límite sea 0. Es decir, ¿qué pasa si L es igual a 0? Bueno, pues que en ese caso, si la integral en y de la función g de x diferencial de x es convergente, es decir, es menor que infinito, entonces, si lo pensamos, que tengamos 0, ¿eso qué significa? Significa que lo de arriba está tendiendo a 0 más rápidamente que lo de abajo, ¿de acuerdo? Lo que significa que lo de arriba es más chico que lo de abajo. Como lo de arriba es la f, si lo grande que es la g es convergente, entonces lo chico que es la f también es convergente, es decir, la integral de la f converge. Claro, pero otro caso posible es que L sea un número que no sea ni 0 ni más infinito. Entonces, ambas convergen o divergen. Y eso lo podemos escribir de forma abreviada diciendo que la integral en y de g de x diferencial de x es convergente si y solo si la integral en y de f de x diferencial de x es convergente. Lo cual significa que también nos vale que esta sea divergente y que esta sea divergente. Es decir, si esta converge, la de f converge, si esta diverge, la de f converge y viceversa. Es decir, tenemos el mismo comportamiento, o las dos convergen o las dos divergen. Y tercer caso posible es, bueno, ¿qué pasa si la L toma el valor más infinito? Claro, que en ese caso lo que estamos diciendo es que la f está creciendo más rápidamente que la g, lo cual significa que la f es más grande. Claro, si la f es la que es grande, lo que significa es que si la chica diverge, es decir, si la integral impropia de la g de x diferencial de x es divergente, entonces la grande, que es la f, también debe diverger. Y la integral de la f de x diferencial de x es igual a más infinito. Y si nos fijamos, hemos puesto primero siempre el comportamiento que tiene la g, porque normalmente la f va a ser la función que a mí me están pidiendo estudiar. Y la g va a ser la función que yo debo elegir, cuyo comportamiento ya conozco. Por eso tengo que buscar funciones g que yo sepa que bien sea convergente o bien sea divergente. En función de qué creo que le ocurre a la función f, si creo que es convergente, voy a tratar de buscar una función g que yo conozca que sea convergente para poder aplicar estos criterios. Si creo que diverge, voy a tratar de buscar una función g que yo sepa que es divergente para poder aplicar los criterios. Claro, uno de los problemas que nos surge es decir, bueno, aquí me están diciendo que buscamos funciones, pero ¿cómo sé qué función tengo que buscar? Es cierto que se coge con la práctica, pero tenemos que pensar en cierto modo, un modo muy útil de trabajar con esto es pensar como en los desarrollos de Taylor. Es decir, pensar cuál es la potencia de menor grado con la que se está comportando la función f. ¿Por qué? Porque esencialmente solemos trabajar con unas funciones que son potencias. Entonces, para saber qué funciones debemos elegir para comparar, solemos trabajar con potencias g de x igual a 1 partido x elevado a p con p perteneciente a R. ¿Por qué? Porque tenemos entonces dos casos posibles, ¿verdad? ¿Qué pasa con las integrales impropias de primera especie? Es decir, ¿qué pasa cuando yo quiero estudiar la integral impropia entre un cierto valor a y más infinito
de g de x diferencial de x, que va a ser la integral entre a y más infinito de 1 partido x elevado a p diferencial de x. Ojo, aquí tomamos, lo importante es que para que no haya una doble impropiedad, el valor a debe ser siempre algo mayor y estricto que 0, ¿de acuerdo? Porque en el C precisamente 1 entre 0 no está definido, entonces es uno de los problemas que tenemos. ¿Que habitualmente solemos coger a igual a 1? Pues sí, pero puede ser que a lo mejor tengo que coger a igual a 2 o lo que sea. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Claro que esto en realidad es una potencia, esto es simplemente el x elevado a menos p. Y entonces yo sé calcular esta integral. Esto no es otra cosa que, si queremos ser muy formales, tenéis que calcular primero el límite cuando el alfa tiende a más infinito de la integral entre a y alfa de x elevado a menos p diferencial de x, y entonces esto se convierte en el límite cuando alfa tiende a más infinito de esta integral es x elevado a menos p más 1 entre menos p más 1, y todo eso evaluado entre x igual a y x igual a alfa. Claro, el problema que nos encontramos es que depende del exponente que tenga alfa. Porque aquí hay un caso, y es que, bueno, para empezar, esta función no siempre nos da este resultado. Es verdad que esto es esto, pero siempre y cuando, aquí tenemos que añadir otra casuística, esto sería esta integral, o eso sería si la p es distinta de 1, pero nos quedaría el límite cuando alfa tiende a más infinito de, para p igual a 1, 1 parte por x, que sería el logaritmo del valor absoluto de x, y todo eso evaluado entre x igual a y x igual a alfa. Esto sería si la p es igual a 1. Claro, al final, ¿qué nos encontramos? Pues que resulta que cuando p es igual a 1, ¿qué pasa con este límite? Esto nos quedaría el logaritmo de alfa, pero alfa tiene infinito, esto es el logaritmo de infinito, y eso es más infinito, menos el logaritmo de a, que es un número, infinito menos una constante es infinito, o sea que nos está saliendo infinito si la p es igual a 1. Pero, ¿qué pasa si esta potencia, si el menos p más 1 es algo positivo? Que entonces cuando se sustituye por el alfa, aquí hay un alfa multiplicando. Claro, el alfa va a infinito, entonces infinito elevado a lo que sea positivo sigue siendo infinito. Es decir que como menos p más 1 sea mayor que 0, es decir, si la p es menor que 1, entonces todo esto tiende a infinito. Por lo tanto, si la p es menor que 1, sale infinito. Si la p es igual a 1, también sale infinito. Pero si la p es mayor estricto que 1, claro, entonces esto en realidad se convierte en un número negativo. El exponente sería algo negativo, por lo tanto pasaría dividiendo. Y si divido entre infinito, me queda que eso es 0. Por lo tanto, simplemente sería el valor en x igual a, que es una constante, es decir, sería simplemente 1 partido a elevado al p menos 1, que multiplica al p menos 1. Esto porque restamos, entonces el menos lo pongo aquí debajo, que lo que nos importa es que esto es una constante, un valor finito, sería nuestro límite L. Es decir, que la integral impropia entre a y más infinito de 1 partido x elevado a p, diferencial de x, converge si y solo si el p es mayor y estricto que 1. Es decir, diverge para p igual a 1 o menor que 1. Pero tenemos otra integral que podemos estudiar, que sería la integral impropia de segunda especie. Es decir, integrales impropias de segunda especie. Claro, ahora que vamos a considerar, la integral entre, y hemos dicho que el punto en el que fallaba precisamente 1 partido por x era en el 0. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tengo aquí la integral en 0, de aquí solemos poner un valor, que puede ser el 1, algo,
Podemos una, donde ahora tomamos. Lo importante es que a sea menor que más infinito. Porque si fuese infinito, entonces tendría una integral mixta. No la quiero. De g de x diferencial de x. Claro que esto se convierte en la integral entre 0 y a de 1 partido x elevado a p diferencial de x. Y lo calcularíamos como el límite cuando el alfa tiende formalmente. Hay que poner el 0 más. A mí no me gusta poner el 0 más aquí, pero según hemos visto antes, pondríamos aquí un 0 más y aquí un 0 más. De la integral entre b y a, entre el alfa de 1 partido x elevado a p diferencial de x. Si nos fijamos aquí, ¿qué obtenemos? La integral es la misma. Es decir, el resultado es o bien esta potencia o bien este logaritmo. Lo único que cambia es que el límite ahora sea en el infinito es en el 0. Obviamente, si p es igual a 1, aquí nos sigue quedando el logaritmo de 0. Por lo tanto, nos queda el logaritmo de 0 sería menos infinito. Como ahora estamos estudiando en el límite de abajo, nos quedaría un menos, nos quedaría todavía más infinito. Es decir, seguimos teniendo un problema y es que el logaritmo de infinito, el logaritmo de 0 tiende a infinito. Vaya. Pero ¿qué pasa ahora si la p es menor que 1? O bueno, vamos a poner aquí, venga, sí, menor que 1. Y aquí el mayor que 1. Claro, ahora si la p es mayor que 1, ¿qué ocurre? Que entonces, mientras que antes aparecía la potencia dividiendo y al dividir entre infinito salía 0, si el p es mayor que 1, entonces aparece la x dividiendo, pero como el alfa tiende a 0, entonces estoy dividiendo entre 0, por lo tanto el resultado sale también infinito. Que el signo no da igual, el signo será más o menos, lo que nos importa es que sale infinito, ¿de acuerdo? Es más infinito, pero bueno, no pasa nada. Claro, el problema es, ¿qué pasa cuando la p es menor que 1? Que no, en ese caso el exponente que tenemos aquí sería precisamente positivo, por lo tanto aparece una x multiplicando y cuando la alfa tiende a 0, nos quedaría 0 elevado a lo que sea, es 0. Por lo tanto, simplemente tenemos que ver cuánto vale en el punto A. Que en el punto A, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría el a elevado al 1 menos p entre el 1 menos p, que lo que nos interesa es que esta es una constante finita. Luego, lo que tenemos es que para este tipo de integrales, la integral impropia de segunda especie de las funciones polinómicas de la forma 0a de g de x diferencial de x, que es precisamente la integral entre 0, si queremos le ponemos más infinito, el 0 más, aunque no me hace especial gracia, de 1 partido x elevado a p, diferencial de x, esta integral converge si y solo si nos fijamos, la p tiene que ser menor que 1. Es decir, que observemos que la misma función tiene un comportamiento completamente distinto cuando la impropiedad es de primera especie o cuando la impropiedad es de segunda especie. Es decir, para las integrales impropias de primera especie converge cuando el p es mayor que 1, mientras que para la segunda especie converge precisamente en los valores ponderables, cuando la p es menor que 1. Y normalmente estos van a ser casi siempre las funciones con las que vamos a tener que comparar. Es decir, vamos a saber a ver qué p debemos elegir, si debemos comparar con 1 partido x cuadrado, si 1 partido raíz de x, si 1 partido x elevado a 7 tercios, lo que sea. Eso va a ser la norma cuasi general. Es cierto que en algunos casos concretos vamos a tener que trabajar a lo mejor con otro tipo de funciones, pero por norma casi general, esto es la primera intuición que debemos tener con este tipo de funciones. Y con esto vamos a terminar la lección 7 sobre integrales impropias.